¿Ha venido usted? Hoy día es sábado, ¿no? No se acostumbra mucho porque el domingo es el día central. Pero como mañana van a comer chicharrón, van a matar pato, mañana van a hacer barbacoa, van a hacer pescado ahumado, van a hacer pango. Entonces mañana van a comer todas sus ricas comidas. Gloria a Dios, van a hacer su carachama, su caldo de carachama. Qué bueno, hermano, es una bendición. Abra su Biblia ya en Apocalipsis capítulo 3. Ayer hablamos del capítulo 2. Algunos se asustan, dice, pastor, no, ese libro me trae pesadilla. Yo no sé qué es lo que voy a hacer, me da pesadilla ese libro. Sí, pero no te da pesadilla pecar, eso sí no te da pesadilla. Ahí sí estás alegre, contento y te revuelcas bien. Ni pesadilla te da ahí. Ni pesadilla le da, hermano, qué terrible, ¿no? Ahí, o sea, ahí entendamos nosotros. ¿Cómo es posible que no les dé pesadilla cuando pecan? A ver. ¿Y cómo le da pesadilla cuando leen la Biblia? A ver, hermano, a ver, dígame usted. Vamos al Apocalipsis 4. Más bien se van soñando, pecando más. Capítulo 4 de Apocalipsis dice así. Después de esto, dice el apóstol Juan, después de estas cosas que pasó en el capítulo 1, 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, donde Dios revela quiénes son los pastores, quiénes son las iglesias, quién es el candelabro de oro, quién es él, el que tiene la espada aguda, ¿no? La reprensión de los falsos apóstoles, las falsas doctrinas. Jesucristo estableciendo su iglesia de una forma poderosa en los primeros capítulos. En el capítulo 4 viene ya una visión. Después de esto miré, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta. Y Dios abre puertas muchas veces. Abre puertas para bendecir. Las puertas de bendición, para bendiciones económicas, para bendiciones espirituales, para cosas trascendentales en nuestra vida. Usted se sueña y dice, pastor, me he soñado abriendo una puerta grande, que delante de mí se abrió una puerta grande, pastor, de par en par, plum, se abrió la puerta. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que pasas a una nueva etapa en tu vida y que van a venir bendiciones. Y que se ha abierto una puerta de Dios para tu vida. Y si lo ves cerrarse, significa que se ha cerrado, ¿no? Pero en el caso de que se abre, es la bendición. El Señor dice en Malaquías, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Hablando de la bendición económica. Pero no solamente la bendición económica, es la bendición espiritual, es el cambio de etapa en la vida. Es un momento trascendental en nuestras vidas, en las cuales Dios va a empezar a trabajar con nosotros. Pero tenemos que pedirle a Dios esa visión, esa confirmación. Porque cuando nosotros no vemos eso y nosotros actuamos de nuestro propio corazón, las cosas nos van mal. Cuando querramos hacer algo, hay que pedir confirmación a Dios. De todo lo que hagamos, si tengo que irme a otro lugar, tengo que vivir en otra tierra, si tengo que salir, tengo que estar por aquí, por allá, trabajar, no sé. Hay que pedir confirmación a Dios. Porque a veces cometemos errores y desgraciamos nuestra vida en vez de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hermanos me han dicho, pastor, me voy a trabajar a la mina? Y aquí hemos orado todavía todos por él, hemos levantado las manos, no rezó nunca. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Muchos hermanos, pastor, en 6 meses regreso, vamos a ayudar a construir iglesia. Te dijeron, no han construido ni su vida porque se desgraciaron todo. Nunca más regresaron porque no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero en este caso, este varón se sabía que se iba lejos y no iba a venir 6 meses. Tiene que pedir confirmación a Dios. No puede irse así nomás, dejando su familia, su hogar, sus hijos, no. ¿Yo qué le voy a dar permiso? No.
Cuando me piden consejo, no, hermano. Cuando vienen a mí ya se van, pastor, voy a viajar, una oración por mí. ¿Dónde te vas? Finalmente lo que se va a la mina. Pero no pidió consejo si está bien o no. Porque hay muchas cosas que en vez de hacernos bien nos hacen mal. Y aquí el apóstol Juan dice que él miró y hay una puerta abierta en el cielo. ¿Y esa puerta qué significa? Vamos a ver. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo. Una voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir, hermano? Una voz de autoridad. No, no es la voz de Dios. La voz de trompeta es una voz de autoridad. La voz de Dios es una voz tronante. Ese es otro tipo de voz. Con esa voz truena todo el universo. Parece cuando los ríos y los mares hablaran así. Una trompeta no, pues una voz de autoridad. La trompeta se tocaba para avisar que venía una guerra. En los tiempos antiguos, hoy día ya no, pero en los tiempos antiguos los ejércitos iban con unos músicos. Todos los ejércitos iban con unos músicos, tenían como unos 50 músicos que tocaban tarolas, napoleones, bombos, trompeta de cuerno y trompeta de plata y de oro. Y ellos tenían que estar listos porque cuando veían los capitanes o los atalayas, veían que venían los ejércitos enemigos, ellos tenían que tocar la trompeta para avisar que se venía la guerra. Y todos estuvieran listos. Entonces cuando se entiende de tocar una trompeta, se entiende que Dios está diciendo: tengan cuidado porque hay algo que está por venir. Te está diciendo una señal, una alarma, ¿no? Así como ustedes ponen en la madrugada una alarma así. La trompeta, la voz de trompeta es una voz de alarma. Gloria a Dios, que lo pueden tocar los ángeles o lo pueden hablar con esa autoridad de trompeta. Y dice ahí que hablaba conmigo, dijo: sube acá, le dijo, fíjate, un vozarrón con fuerza. No era la voz de Dios, que es mucho más potente. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Era el Señor Jesucristo. ¿La voz de trompeta de quién era? Del Señor Jesucristo. Aleluya. Y al instante dice: yo estaba en el Espíritu. O sea, fue otra visión, ¿no? Fue un momento en que él fue sacado de su cuerpo. ¿Están aquí, hermano? Cuando dice yo estaba en el Espíritu, está diciendo yo fui sacado del cuerpo y fui llevado a la presencia de Cristo. Cuando Dios dice, cuando Cristo dice ven acá, le está dando autoridad al alma que salga del cuerpo porque se lo quiere llevar a un lugar. ¿Cuántos quieren que Dios haga eso con ustedes? Fíjese, hermano, esa voz de trompeta de autoridad, sube acá, le dijo. ¿Y dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba? Juan estaba dormido o estaba recostado y de pronto escuchó la voz de trompeta del Señor, de Jesucristo, que lo sacó en el Espíritu, dice, no fue en el cuerpo, fue en el Espíritu. Y al instante estaba en el Espíritu, dice, en un segundo, menos de un segundo. Y aquí él estaba mirando ya un trono. Lea pues: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno que estaba sentado. Mire, hermano, él estaba mirando un trono en el cielo. Oiga, para que Juan el apóstol pudiera ver el trono de Jesús o de Dios, dígame, hermano, ¿tuvo que pagar un precio? Claro, pues ya le hemos explicado en el capítulo 1, ¿no? Que Juan pues tuvo que ser echado al aceite hirviendo. Y él no negó a Cristo, no negó su fe. Dejó que lo echaran al aceite hirviendo, pero él no murió. El aceite no le hizo nada. Siempre cuando alguien va a recibir algo, tiene que pagar un precio delante de Dios, porque el diablo no te lo va a dar, no te lo va a permitir gratis, hermano. Esas puertas se abren porque algo ha pasado en tu vida,
porque algo le agradó a Dios que tú hiciste y te dio ese premio. Y mire cómo Juan está viendo el trono de Dios. Vemos otra ocasión en el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías dice, estaba yo en el templo, dice, y vi yo al Señor sentado, dice, en su trono alto y sublime. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 6. Pero Isaías era un hombre tremendo, pues. Un hombre de oración, un hombre educado. Isaías pertenecía a la nobleza de Israel. Isaías era un diplomático, un político de sus tiempos, pero un hombre dedicado a Dios, inteligentísimo. Un hombre, como puedo decir, educado. Estoy hablando de los términos humanos, ¿no? Era un hombre muy educado, estudioso, de la nobleza. Un hombre ilustrado era Isaías. Pero aún así, con que era todavía Isaías de la gente rica de Israel, de los príncipes de Israel, era humilde. Porque Dios no se acerca a los orgullosos. Dios no se acerca a los orgullosos, Dios se acerca a los humildes. Y a pesar de que Isaías era un príncipe de Israel y que lo tenía todo y que había nacido en cuna de oro, Dios vio que él pagó un precio. En el año en que murió el rey Usías, dice el capítulo 6, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas rodeaban todo el templo. Y había serafines que volaban a su alrededor, los cuales tenían 6 alas, dice. Con 2 alas se tapaban el rostro, con 2 alas volaban. Y mire, hermano, toda esa expresión que habla Isaías, porque todo aquel que paga el precio recibe el poder de Dios. Pero vamos un ratito allí a Isaías capítulo 6, no vaya a ser que usted diga el pastor está mintiendo, porque siempre hay hermanos que son así, ¿no? Siempre hay hermanos que dicen, no, ¿y tú cómo sabes? Dice. ¿Y tú cómo sabes? A veces tú has leído. Y así hay unos cabezones por todos lados. Y para evitar ese tipo de cabezones, abramos la Biblia, pues. Y si abrimos la Biblia, vamos a entender que Dios está hablándonos a nosotros, corrigiéndonos, enseñándonos, porque Él es nuestro Padre. Isaías capítulo 6, rapidito, ya le contaron, ¿verdad? Ya ve, más rápido que yo. Dice el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, ya ve, casi de memoria me lo sé. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué significa sublime? El chocolate, pastor. La palabra sublime es hermoso. Es hermoso, es como decir amazing, maravilloso, beautiful, excelente, bellísimo. El trono era sublime, o sea, no había nada comparable con ese trono en la tierra. Ni el trono de Faraón, ni cualquier trono se le comparaba con el trono de Dios. Y sus faldas llenaban el templo, o sea que el trono era gigantesco, tan gigantesco que las faldas del trono llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y usted se pregunta por qué se tapaban los pies los querubines, los serafines. ¿Por qué se tapaban el rostro los serafines? ¿Usted no se imagina? Los serafines son los seres más poderosos de la creación de Dios. El diablo era querubín, pero Dios tenía a su lado los serafines que eran más poderosos que un querubín. Seres que yo entiendo que nunca han llegado a la tierra. Seres que no han tenido necesidad de salir de ese lugar, porque son tan poderosos que nadie los puede enfrentar, ni el diablo ni nadie. Solo Cristo que los creó. ¿Están aquí, hermano? Y dice, ¿por qué se cubrían los pies? ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es tan grande
que si ellos no se cubren los ojos, no se cubren la cara, los pies, son destruidos por el poder de Dios. Y Juan estaba mirando y él podía morir también. Pero no murió. ¿Por qué no murió? Porque a pesar que estaba en el espíritu, no murió. ¿Sabe por qué? Porque ya había pagado el precio respectivo. Y acá hay muchos hermanos que quieren ver a Cristo, el rostro de Jesucristo, quieren ver al Espíritu Santo, ni oran. Oran 5 minutos y quieren que el Espíritu Santo le hable. Oran 10 minutos y quieren que Jesucristo les hable. ¿Qué te va a hablar? El diablo te va a hablar. Para que Dios te hable tienes que orar horas. Mi pastor decía, ¿tú quieres que Dios te hable? Mínimo tienes que orar 1 hora diaria, decía el pastor. Pero yo pensándolo bien era más. No es 1 hora diaria, es más. Sino que mi pastor, para motivarlo, le decía así, ¿no? Pero es más, si alguien quiere que Dios le hable, si alguien quiere ver el resto de Dios, tiene que orar más. Todo el día, mañana, tarde y noche, porque quiero que Dios me hable. Pastor, quiero que Dios me hable. ¿Estás orando? A veces. El diablo te va a hablar, ¿ya? Él sí te habla. Dios no. Dios es caballero y no se acerca a cualquier persona. Él no le ruega a nadie, porque a Él le sirve mucha gente en el mundo entero. Él no necesita ni de ti ni de mí. ¿Estás escuchando? Que algunos se engríen, todavía no voy, pues está bien, pues no voy. No hay nadie que limpie, pues. No hay nadie que... ¿Quién será tú? ¿Quién será tú? ¿Quién seré yo? Que yo diga, no voy para predicar, no voy porque no hay nadie que predique, pues. ¿Quién seré yo? Dios tiene gente mejores que nosotros. Para que nadie se engría. Para que nadie se atreva a engreírse delante de un Dios todopoderoso y maravilloso. Por eso que los serafines se tapaban el rostro, el cuerpo, porque la gloria de Dios los iba a destruir si ellos no se tapan. ¿Y tú qué quieres ver a Dios? El borracho quiere ver a Dios, el pecador quiere ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Dice, ¿dónde está Dios? A ver que se me presente. ¿Quién serás tú, tremendo pecador, hijo del diablo? No sabe ni lo que dices, no sabe ni lo que hablan, hermano. Hermanos pecadores, que quiero ver a Dios, que Dios me hable. ¿Quién será? Arrepiente primero. Dice entonces, el uno al otro daba voces, gritaba diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y las columnas de las puertas, los quiciales, se estremecieron con la voz de los que hablaban, y la casa se llenó de humo. La nube de Jehová, ¿se acuerdan? La nube de Jehová. Cuando descendió, cuando Salomón oró y dedicó el templo, descendió la nube de Jehová. Los sacerdotes no podían ministrar, dice. Aleluya. Entonces Isaías dijo, lea lo que dijo Isaías, para que usted no se crea lo máximo, que sin usted nadie vive. ¿Quién te lo tepe? Entonces dije, ay de mí. ¿Está leyendo, no? Ay de mí que soy muerto. ¿Qué más? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oye, hermano, Isaías era un hombre poderoso delante de Dios. Un hombre que conocía la ley al revés, al derecho. Un hombre que tenía con una comunión tremenda con Dios. Pero aún así él decía, soy un hombre inmundo todavía. Soy un hombre inmundo todavía. Que Dios ha tenido misericordia y he visto a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios, hermano? Santo Dios. Ese es un precio que tienes que pagar con la muerte, hermano. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Por eso que hay que tenerle miedo a Dios. Hay que tenerle miedo al Señor. Temor al Señor. Terror al Señor. Porque el Señor, cuando le fallaron los hombres, cuando le fallaron el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, apártate porque los mato ahorita toditos. Apártate tú y Aarón, salgan de ahí, porque ahorita voy a matar. ¿Sabes cuántas personas habían ahí?
2 millones de personas. No habían 10, no habían 20 gatos. Habían ahí 2 millones de personas que estaban desobedeciendo a Dios por el miedo que tenían de los gigantes. Y designaron un capitán para devolverse a Egipto. Comenzaron a hacerle bulla y rebelión a Moisés. Y Moisés se postró delante de Dios. Y Dios le dijo: apártense ustedes, porque ahorita los mato. ¿No hay saloncito para ellos? Sí hay salón, creo, ¿no? Para las dos chiquitas. Si hay saloncito, llévelo al salón, por favor. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, hermano, Moisés comenzó a interceder por el pueblo. Moisés comenzó a interceder y le dijo: Señor, no lo mates. ¿Qué dirán los egipcios? ¿Que lo sacates? ¿Para eso lo sacates al desierto, para matarlo? Y Dios perdonó al pueblo por causa de Moisés, no por causa del pueblo. Pero le dio un castigo, usted ya sabe, ¿no? ¿Los condenó a qué? A vagar 40 años en el desierto. Y le dijo: ninguno de estos incrédulos entrará a la tierra de Canaán. Ninguno. Todos morirán en el desierto. Sus hijos sí entrarán, dijo. Porque Dios no es cualquier cosa, pues, hermano. Dios no es cualquier cosa. Dios es un Dios todopoderoso. Porque soy rey grande y temible, dice Dios mismo. ¿Ah? Porque soy rey grande, soy temible, dice Dios. ¿Ah? A mí hay incienso en toda la tierra, hay alabanza para mí en toda la tierra, dice Él. Y sin embargo nosotros nos hacemos los locos, que no me importa, que no quiero nada, que si quiere Dios que venga pues y me cambie. El ser humano está al revés, hermano. Esto fue el llamamiento de Isaías, ¿no? Porque Isaías era un hombre tremendo. Volvamos a nuestro texto, Apocalipsis capítulo 4, porque estamos revisando todo el capítulo 4 para entender cómo es que se forma todo estos lenguajes de la Biblia. La Biblia se interpreta en 3 tipos de lenguaje. Uno es el lenguaje espiritual, el otro es el lenguaje simbólico, como es este que está aquí, y el lenguaje literal. Si usted quiere comprender la Biblia, tiene que entender estos 3 lenguajes: el lenguaje literal, ¿qué más? El lenguaje espiritual y el lenguaje simbólico. Vuelvo a repetir porque creo que se han traumado. La Biblia se entiende conociendo 3 tipos de lenguaje. 1, el lenguaje literal. 2, el lenguaje espiritual. Y 3, el lenguaje simbólico. La Biblia está escrita en esos 3 tipos de lenguaje. Pastor, a ver, denos un ejemplo. Lenguaje literal es el lenguaje que todos entienden. Como dice la Biblia: no cometerás adulterio. ¿Usted lo entiende o no? Claro, pastor, se entiende. O algún cabezón dice: no lo entiendo. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué es eso de adulterio? Todos lo entienden. No cometerás adulterio. Ese es el lenguaje literal. ¿Cómo se llama ese lenguaje? El que todos entienden. Aleluya. Otro es el lenguaje espiritual, como cuando Jesús habló en parábolas. Y dijo el Señor que no a todos les dado a entender las parábolas, solamente a aquellos a quien Dios les ha dado a revelar. Por eso Él decía: el que tiene oídos para oír, oiga, porque no para todos era la comprensión de las parábolas. Y Jesucristo decía: el sembrador salió a sembrar, y sembró y echó la semilla en el camino, y vinieron los carros y los animales y se los comieron y los aplastaron todo. Otros le echaron en las piedras y las piedras brotó, pero como no tenía tierra, se secó, se murió, el sol lo quemó. Y otro lo sembró en buena tierra y creció a 100 por 1.
¿Cómo se llama ese lenguaje? Espiritual. Santo Dios. ¿Cómo se llama ese lenguaje? Espiritual. Y el siguiente lenguaje sería el lenguaje simbólico. Como aquí, ¿no? Y vi un gran trono, dice, no, simbólico. Y vi una bestia que tenía 10 cabezas, ¿no? Y 10 cuernos, algo así. Entonces, ¿cómo se llama ese lenguaje? Simbólico, pues, lenguaje simbólico. Si yo quiero entender la Biblia, tengo que comprender esos 3 tipos de lenguaje, porque la Biblia está escrita así. Si no, no podemos entenderla, pues, man. Gente que no entiende, está leyendo cosas espirituales, no entiende, pues. Las cosas espirituales solamente lo entiende la gente espiritual. Por eso es el lenguaje espiritual de las parábolas, de la enseñanza de Cristo, de la fe, de todas las historias que hacía Jesucristo, todo lo que sabemos de Él, es un lenguaje espiritual para entenderlo. Pero no todos lo entienden, hermano. No todo, porque es un lenguaje espiritual, y el lenguaje espiritual solamente lo entienden los hijos de Dios. El lenguaje literal lo entiende cualquier persona. Literal lo entiende cualquier persona. Y el lenguaje simbólico, pues necesita ser hermano para entender, porque está lleno de una teología profunda. Y ahí lo dejo porque no es el tema. A su nombre, a su nombre y a su nombre. ¿Están aquí, hermano? ¿Están aprendiendo o no? Parece que no les gusta la enseñanza, ¿no? Yo estuviera, un pastor está enseñando, me estuviera anotando, a ver, lenguaje simbólico, ¿qué más digo? Lenguaje espiritual, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Lenguaje literal. ¿Ah? A ver, ¿y cómo era el primero? Pues no me lo voy a borrar nunca, porque esto tiene que estar en mi mente. Esa es la persona que quiere aprender, pero miren los lapiceros, miren cómo están escribiendo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Después se quejan cuando no les queda nada en la cabeza. El cerebro, para poder retener las cosas, necesita escuchar varias veces. Por ejemplo, yo soy músico. Si yo quiero tocar una canción, necesito escucharla 5 veces como mínimo. Directamente 5 veces, poniendo todos mis sentidos, pero también 5 veces más sin poner los 5 sentidos, haciendo cualquier otra cosa, y la pongo allí. Y estoy listo para poder tocar esa canción. Una prédica, para yo entenderla, yo tengo que escucharla por lo menos 5 veces. Yo, estoy hablando de mí. Yo cuando escucho una prédica que me agrada, le doy vuelta 5 veces. Bla, bla, yo no la escucho una sola vez, 5 veces. Bla, si es posible, todo el día. Porque hay algo adentro, hay enseñanzas profundas que a mí me agradan. ¿Y cómo más funciona el cerebro? Escribiendo. Escribo lo que estoy escuchando y el cerebro va haciendo un doble trabajo. Escucha, pero también los ojos están leyendo lo que estoy escuchando. Entonces el cerebro comienza a grabar más rápido y mejor. Pero ustedes no están haciendo eso. Y Dios te ha dado todos los recursos para vencer. Pero eso, el vencer y todo lo que estamos haciendo ahora requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Un esfuerzo, tener un cuaderno, un lapicero, es un esfuerzo. Ya estás pensando en la casa nomás. Atención, que no haya sueño, ¿no? Y querer grabar las cosas. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Apocalipsis: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? A la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante, un aspecto a la esmeralda. No a la hermana Esmeralda, sino a Esmeralda. A esa piedra preciosa. ¿Están aquí? Dice que era como una piedra preciosa. ¿Usted sabe qué es una piedra preciosa? Una piedra preciosa. ¿Cuál es su cualidad de una piedra preciosa? El brillo. Que tú la colocas allí y brilla como el sol. Te ciega, hermano. Su brillo es tan fuerte. Por eso Juan dice: vi al Señor y parecía, ¿qué cosa dice? ¿Qué piedra? Jaspe, ¿qué más? Y cornalina. Piedras brillantes.
Y esas piedras rebotan una luz tremenda que parece que disparan luz para los costados como rayos. Eso es lo que quiere decir Juan. Pues si no, usted se imagina una piedra toda chancada ahí de batán, ahí sentada en un trono. No, pues hermano. Está hablando de piedras preciosas. Esas piedras, ¿qué cosas son? Preciosas. ¿Qué cosa es una piedra preciosa? Es una piedra brillante.